concerniente a estética, ¿no? Como las partes que hemos ido revisando. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta nuestros siguientes detalles. Cuando hablamos acerca, vamos a recordar entonces estos temas que hemos ido viendo, en donde abordar el aspecto acerca de la nociología, para empezar, viene a ser una disciplina filosófica que se centra en el estudio acerca del conocimiento y por la cual se busca llegar a establecer de qué manera se establece el conocimiento, cuál es su origen, cuál es la posibilidad, cuál es la esencia del conocimiento. Entonces, de esta manera es donde nosotros buscamos llegar a comprender eh, cómo surge el conocimiento, ya sea a través de la razón, ya sea a través de la experiencia, o que se necesite de ambos. Eh, y el abordaje acerca de estos estudios corresponde entonces a esta disciplina, ¿no? Por eso se le llama también teoría del conocimiento. Pero al momento de llegar a darse, al momento de llegar a presentarse el acto de conocer, es importante llegar a referir, pues, qué es lo que se llega a mostrar también a partir de ello, ¿no? Y como podemos apreciarlo, vamos a entenderlo de esta manera. En el acto de conocer existe un sujeto que tiene conciencia y este sujeto aprehende al objeto cognoscible. Como por ejemplo, si vemos una persona frente a una manzana, el sujeto lo que hace es aprehender al objeto manzana. Al momento de llegar a aprehenderlo, lo que hace es capturar al objeto y finalmente termina formando una imagen. La imagen se convierte en una representación. Es ahí donde esta representación es a lo que se le llama idea o conocimiento. Pero por otro lado, el objeto cognoscible no siempre va a ser un elemento físico, como en el caso de una manzana, sino que también puede llegar a ser un elemento abstracto como los números, el alma, entre otras. Y es por ello que se define el acto de conocer como el acto mediante el cual el sujeto cognoscente aprehende o captura al objeto cognoscible y luego forma una representación o idea. Y esta idea es justo la que se le va a llamar conocimiento. Bien, entonces, esta va a llegar a ser una expresión altamente entonces significativa, ¿no? Claro, para poder llegar a expresarla entonces de esa manera. Bien, entonces, en el ámbito del conocimiento, si hacemos alusión o hacemos referencia en sí hacia el ámbito del conocimiento, vamos a encontrarnos entonces con que el conocimiento va a llegar a ser una representación, una imagen que nosotros llegamos de esa manera a construir. Formamos o construimos en sí en nuestra mente. Y eso es justamente lo que se va a llegar a presentar, pues, en este caso. Entonces, en el ámbito del conocimiento se busca sobre todo también esta representación de las cosas al momento de formar nosotros diversas formas de expresión propiamente del conocimiento, bueno, pues cuál es el que viene a darse, ¿no? Así. Entonces, la característica del conocimiento, el conocimiento llega a ser objetivo porque refiere sobre la realidad material o inmaterial, como por ejemplo al decir que el conocimiento es objetivo, porque se va a llegar a formar una expresión, una imagen de esta manera, ¿no? El conocimiento llega a ser objetivo porque refiere sobre la realidad material o inmaterial, como por ejemplo al hablar acerca de una silla. Entonces, la silla tiene esta característica. Por otro lado, el conocimiento llega a ser universal. ¿En qué sentido ahora lo vemos con que llega a ser universal? Es universal porque el conocimiento es válido para todos los hombres. Es aquí donde nos damos cuenta entonces que dos o más objetos, perdón, un objeto como por ejemplo, al decir que es objetivo se refiere a que está haciendo alusión a un elemento, pero al decir que es universal se refiere ahora que es válido para todos los hombres, decíamos.
Al decir entonces 2 más 2 es igual a 4, eso vendría a ser entonces una característica, perdón, una expresión de ser universal. ¿Por qué universal? Porque todo ser racional siempre va a llegar a la misma conclusión. Porque todo ser racional siempre va a llegar a la misma conclusión. Además, que es necesario, que significa que es como es y no puede ser de otro modo. Al decir que todo triángulo tiene 3 lados, entonces no puede llegar a cambiar eso. Entonces el conocimiento llega a ser necesario porque no puede ser de otro modo. Esa es la característica, ¿no? Y esto es lo que va a llegar así entonces a definirse, ¿no? Como tal. Y eso entonces es lo que va a llegar, dijimos, a definirse como tal. Muy bien. Ahora, para ello entonces, al momento de expresar o definir en tal caso la parte del aprendizaje, perdón, el conocimiento lo consideramos de esta manera, ¿no? Entonces, el conocimiento llega a ser además así fundamentado. ¿Qué significa? El conocimiento no puede surgir de la nada. Al decir que el conocimiento no puede surgir de la nada, se refiere a que el conocimiento entonces llega a establecerse a partir de alguna característica o condición. Al darse así, se llega entonces a alguna forma de conocimiento, claro, ¿no? Como por ejemplo, si llegamos a afirmar en este caso, em, el conocimiento empírico se fundamenta en la experiencia. Claro, ¿no? Para que haya un conocimiento empírico tiene que basarse, mejor dicho, en la experiencia sensible, que es fundamentado. Se justifica racionalmente a través de argumentos o demostraciones empíricas, claro, ¿no? En este caso, al momento de decir la fricción genera calor, al decir que la fricción genera calor, eso, por ejemplo, vendría a llegar a también a estar fundamentado, ¿no? Esa es la característica. En cuanto al problema sobre el origen del conocimiento, el problema del origen del conocimiento pretende responder a la interrogante, ¿dónde se inicia el conocimiento? Es decir, busca explicar la fuente del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿De dónde aparece o de dónde surge? En el caso del racionalismo es donde surge el pensamiento cartesiano, por ejemplo, y estaría señalando de que el fundamento del conocimiento proviene de la experiencia sensible, perdón, de la razón o del intelecto. Entonces, según estos filósofos, la fuente del conocimiento es universal y es objetivo. Si decimos de que A es mayor a B y B es mayor a C, necesariamente A es mayor que C. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el conocimiento no hay pierde cuando utilizamos la razón. Platón, Descartes le dan gran valor hacia este ámbito del conocimiento. En cambio, no podemos confiar, dicen ellos, en los sentidos, porque los sentidos engañan. De esta manera, entonces, los sentidos no pueden referir acerca del conocimiento realmente, dicen los racionalistas. Pero también, por otro lado, los empiristas son aquellos que van a señalar que el origen del conocimiento corresponde a la experiencia sensible. Entonces, no podemos llegar a tener ningún recuerdo de algo si es que algo no hemos visto, tocado, olido o probado. Entonces, de tal manera que el fundamento del conocimiento yace en esta expresión. Entonces, de esa manera, en el empirismo o en cuanto al empirismo, va a tenerse esta expresión, ¿no? Se fundamenta en la experiencia de John Locke y David Hume. Desde el punto de vista del criticismo, más bien ahora de Kant, Kant va a señalar que el conocimiento no tiene un origen solamente en la razón o en la experiencia, sino que más bien se necesita de ambos. Tanto la razón como la experiencia son el origen del conocimiento. Eso es lo que va a decir Kant. Entonces no solamente nos valemos de lo que captamos a través de los sentidos, ni tampoco solamente de la razón, sino que necesitamos de ambos elementos. Captar información a través de los sentidos y ordenarlos, organizarlos a través del intelecto.
Bien, entonces en el proceso del conocimiento, tanto la razón como la experiencia son necesarios para poder fundamentar así el conocimiento. Muy bien. Y de esa manera, entonces, es como se va a llegar a presentar. Por otro lado, en el problema sobre la posibilidad del conocimiento, qué podemos llegar a conocer. Eso es en cuanto a la posibilidad del conocimiento, que podemos llegar a conocer. Y en base a esto, el problema de la posibilidad del conocimiento busca responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede al conocer? ¿Qué límites hay para poder llegar a conocer? Y es aquí donde el dogmatismo señala que no hay límites en el conocimiento. Es posible entonces llegar al conocimiento de lo universal. Claro, es aquí donde aparecen Parménides con la idea del ser, Platón con el mundo de las ideas, San Agustín con la idea de Dios, y por lo tanto todo eso se puede llegar a obtener, se puede alcanzar el conocimiento universal. El dogmatismo lo asume de esa manera. Pero también por otro lado tenemos a los escépticos, que es la postura contraria. Dicen más bien por el contrario de que no todo se puede llegar a conocer a través de la razón, ni tampoco a través de la experiencia, sino que se llega a tener, en este caso, no se puede llegar al conocimiento de lo universal. Entonces, esta corriente considera de que el hombre no puede llegar a conocerlo todo, es decir, dentro del campo de lo universal solo se puede llegar a una parte del conocimiento en sí. Y es ahí donde nos encontramos con el escepticismo radical de Georgias y de Pirrón, donde señalan de que nada existe. El escepticismo relativo de Protágoras, uno de los más conocidos, que es el que señala de que el hombre es la medida de todas las cosas, el llamado homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas, lo que es para ti, lo que es para mí es para mí. En el escepticismo positivo es de Comte, donde se tiene en cuenta a continuación en un escepticismo basado más bien en la metafísica. No se puede llegar a conocer el aspecto metafísico como el ser, el alma o Dios. En el escepticismo agnóstico es donde nos damos cuenta, sobre todo respecto a la idea de Dios, no podemos tener certeza de lo que es Dios. Y en el escepticismo solipsista es la idea de que solo cada quien puede tener referencia real de cada uno. Eso es el escepticismo solipsista de Berkeley. En cuanto al criticismo, por otro lado, en cuanto al criticismo, estamos hablando ahora de Kant. Esta postura busca superar a las anteriores y plantea de que el conocimiento sí es posible, pero no es completo. En el criticismo, ¿a qué se refiere? Que no podemos llegar a conocerlo todo a través de la razón y todo a través de la experiencia, sino que más bien se necesita de ambos. Razón y experiencia son el fundamento del conocimiento. Origen. Muy bien. En cuanto al origen, en cuanto a la posibilidad. Se puede conocer el fenómeno, pero no se puede conocer el noúmeno, en pocas palabras, en términos de Kant. Se puede conocer solo una parte de la realidad, pero no toda. En la esencia del conocimiento, en la esencia del conocimiento, nos damos cuenta de que la pregunta más bien ahora es qué es lo que hace realmente que conozcamos, cuál es la naturaleza del conocimiento en sí. Y es aquí donde aparecen las posturas como en el caso del realismo, como en el caso de Aristóteles, el cual considera de que el conocimiento yace en las cosas mismas. Por tal sentido, sostiene de que podemos alcanzar la verdad por medio de la realidad. No niega la posibilidad del error, pero considera de que es algo accidental. El conocimiento es una copia de la realidad. Como por ejemplo, entonces, el realismo diría de que si una pizarra es de color blanco, entonces la cualidad de la pizarra de ser blanca, ese color yace en el mismo objeto. No se puede separar una cosa de la otra. Por tanto, siempre va a estar ligado o representado de esa manera, no es en el caso del realismo. Para el idealismo platónico, la esencia del conocimiento es ideal. Las características de algo, sus cualidades en esencia, se encontrarían en el mundo de las ideas y no en la materia, como lo estaría llegando a expresar, ¿no? En el caso del idealismo, ¿sí? En el caso del idealismo.
Por otro lado, en el fenomenalismo, Kant nuevamente considera que el fundamento, la naturaleza del conocimiento, tiene que ver con la relación, la esencia del conocimiento yace en la conexión, en la relación entre la razón y la experiencia. Por lo tanto, entonces, no conocemos las cosas como realmente son, en sí mismas, sino como se nos aparecen. El fenómeno que el sujeto conoce es un producto de la razón que él organiza y de los datos sensoriales. Nuevamente, la esencia del conocimiento yace en la manera como interactúan la razón y la experiencia. Bien, en ese sentido. Por otro lado, también se busca llegar a conocer la verdad, que es uno de los aspectos centrales en cuanto hacia la nociología. Tradicionalmente se ha considerado aquí que la verdad es la correspondencia entre la representación o la idea percibida por el sujeto y el objeto mismo. Entonces, la verdad viene a ser una coincidencia entre lo que está frente a nosotros y lo que está en nuestra mente. Sin embargo, hay diferentes también enfoques sobre esto. ¿Cómo se considera la verdad desde el punto de vista de la verdad por correspondencia? Esto tiene la idea más bien de que cuando nosotros llegamos a presentar la verdad de algo, la verdad es la coincidencia entre el enunciado y la realidad. Algo más representado, por ejemplo, también en Wittgenstein, al momento de decir la bicicleta es azul, eso será verdad cuando el enunciado coincida con lo que estamos viendo. Entonces, de esta manera existe una correspondencia entre el enunciado y el hecho observable. En la verdad como evidencia, en la verdad como evidencia, se tiene en cuenta en la verdad como evidencia se tiene en cuenta, se tiene en consideración que la verdad es aquella que está representada en lo que podemos captar inmediatamente a través de la razón, como por ejemplo en el caso de René Descartes, creía que el cogito ergo sum es una verdad universal de la cual se llega a través de la razón en sí. Cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto que resulta evidente, significa que no necesita de una demostración. Entonces, la verdad como evidencia significa llegar a una forma de conocimiento universal de la cual ya no se tiene duda. De eso se trata la verdad como evidencia. La verdad como utilidad, esto es representado por los pragmatistas también, en los cuales considerarían que al momento de llegar a considerar algo como verdad, se ve en sus consecuencias prácticas, como por ejemplo, supongamos, una persona que llegue una persona que llegue a decir, al momento de comprar un termómetro, yo he preferido comprar el termómetro digital. Sí, es mucho más práctico y es mucho más rápido, y de esa manera creo que sí, tiene mayor precisión. Otra persona a lo mejor le dice, bueno, si a ti te es útil, si a ti te sirve algo así, bueno, creo que eso sería bueno para ti. Entonces, la consideración de que algo es cierto dependerá más bien de lo que nosotros consideramos como útil. Si nos es útil o nos es beneficioso, entonces eso es verdad, desde el punto de vista de la verdad como utilidad. Entonces, si hay una consecuencia beneficiosa de ello, entonces eso es la verdad. La verdad como coherencia, más bien, tiene un sentido más de tipo lógico y de tipo matemático. En este caso nos referimos ahora, por ejemplo, si hablamos acerca de una tabla de verdad. Eh, la verdad aquí se da como coherencia porque tiene que ver más bien con una estructura lógica. Entonces la verdad se sustenta en la ausencia de la contradicción por presentar una armonía entre las proposiciones, como se puede apreciar en las verdades universales y necesarias en el campo de la matemática y de la lógica. Entonces ahí es donde encontramos las llamadas tautologías, como lo hemos podido señalar. Ahí es donde encontramos a las tautologías, que como recordaremos en la tabla de verdad, una tautología es cuando se llega a presentar todos los valores de verdad en la matriz principal. Eso sería una verdad como coherencia. ¿Bien? De ese sentido. Esto corresponde hacia entonces el ámbito de la nociología. Por otro lado, en el campo de la epistemología se refiere al problema del conocimiento, pero ahora es enfocado hacia el conocimiento científico y de la cual también se vale de la tecnología como recurso para poder ampliar el desenvolvimiento de la ciencia.
En ese sentido, como característica principal, recordemos que la ciencia es toda forma de conocimiento ordenado, sistemático, metódico, racional, el cual nos permite describir los fenómenos, explicarlos y también dar solución a los problemas. Porque para eso también se hace ciencia, para poder no solamente explicar los fenómenos que nos rodean, sino también darle un sentido de carácter racional también. Muy bien, el conocimiento llega a ser objetivo, claro, porque describe o explica un fenómeno teniendo en cuenta las características que éste posee, tal cual se ajustan a la realidad. Entonces, de ser así, nos damos cuenta que el objetivo, entonces, el conocimiento científico es objetivo porque describe o explica un objeto o fenómeno teniendo en cuenta las características de esto, o sea, refiere tal cual es el objeto. ¿Sí? Es objetivo, entonces, el conocimiento científico. El conocimiento científico es metódico porque llega a utilizar pasos ordenados, como cuando hablamos acerca del método científico propiamente dicho. El planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, contrastación de la hipótesis, todo eso vendría a ser metódico, es ordenado. Requiere de paso, mejor dicho. Verificable es porque busca poner a prueba los supuestos o las hipótesis de forma empírica o también de manera formal cuando se trata de la matemática. Entonces se puede verificar a través de la experiencia, nos referimos hacia el campo experimental, o por otro lado también de manera formal, se refiere hacia el ámbito de la matemática. Nos referimos hacia el ámbito de la matemática. La matemática entonces tiene un sentido totalmente distinto, ¿no? Sí, de esa manera. Por otro lado, al decir que el conocimiento llega a ser racional, ahora, es porque el conocimiento científico se fundamenta a través de argumentos y de proposiciones, a los que se presenta de un modo coherente y sistemático. La ciencia entonces es racional porque llega a utilizar argumentos, como por ejemplo al momento de explicar una tesis, al momento de explicar una teoría, ¿no? Entonces allí utiliza el intelecto. La ciencia también es fundamentada porque tiene como base pruebas, demostraciones lógicas o confirmaciones empíricas. Significa que al momento de llegar a un conocimiento al que le llamaríamos científico, este se fundamenta entonces en pruebas o en demostraciones. El conocimiento llega a ser falible, por otro lado. ¿Por qué? Porque puede llegar a caer en el error. Porque llega a caer en el error. Entonces eso hace que nosotros tengamos mucho cuidado también con el campo de la ciencia, porque también podemos llegar a errar. La ciencia puede llegar a clasificarse a través del objeto de estudio y su función. Si hablamos acerca del objeto de estudio, las ciencias pueden llegar a ser ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que tienen como objeto de estudio entes ideales, y cuando nos referimos a entes ideales se refiere a entes abstractos, como el caso de la matemática y la lógica. Se fundamentan en números y en razonamientos. Ciencias formales. Las ciencias fácticas, por otro lado, se basan en hechos, como las ciencias naturales y las ciencias sociales, como las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales como la física, la química y la biología, y las ciencias sociales como en el caso de la historia, la geografía, la psicología, entre otras. Por su función, también las ciencias pueden ser ciencias puras, como cuando hablamos acerca de las que investigan y elaboran teorías, ciencias puras. Mientras que por otro lado, las ciencias aplicadas son aquellas que se centran en la investigación, en el uso de la teoría, en situaciones prácticas de las actividades humanas. Aquí las ciencias tienen que ver sobre todo con el hecho de poder llegar a utilizar en un sentido práctico, beneficioso, también la parte del conocimiento. Las funciones de la ciencia, o también se le llama estructura de la ciencia, las ciencias fácticas se basan en hechos, como las ciencias naturales, decíamos, estudian, registran. El describir se refiere, por ejemplo, hacia poder llegar a señalar las características de un fenómeno, por ejemplo, en el caso de un eclipse solar.
Registramos el tiempo, cómo se da el fenómeno, qué acontecimientos llegaron a darse antes, etcétera. Eso es describir. Al momento de explicar, consiste ahora en determinar las causas del fenómeno, es decir, señalar el por qué estaría sucediendo. ¿Por qué estaría ocurriendo un eclipse solar? ¿Por qué hay niños que nacen siameses? El por qué significa explicar, determinar las causas. El predecir significa llegar a anticipar la aparición de un comportamiento. Eso es predecir. Como por ejemplo, en este caso, al momento de referirnos hacia llegar a anticipar situaciones, como por ejemplo, al momento de saberse que hay un movimiento telúrico muy intenso, un terremoto, dependiendo de las condiciones geográficas en donde se da el epicentro, puede generar un tsunami, claro. Se puede entonces llegar a predecir la presentación o la expresión de un tsunami a partir de lo establecido. Entonces, deduce nuevos sucesos a partir de una hipótesis, cuando en astronomía se predice entonces el paso del cometa Halley, claro, ¿no? Para el año 2061. Eso es predecir. Predecir significa anticipar la aparición de un fenómeno. ¿Sí? Se puede predecir. Y el aplicar significa utilizar también estrategias, utilizar recursos para solucionar problemas. La ciencia aplica, como por ejemplo en el caso de la medicina, las enfermedades. Claro, ¿no? Se aplica algún tipo de tratamiento para que la persona pueda llegar a mejorar su salud. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca de aplicar, porque utiliza recursos. Utiliza recursos o representaciones de este tipo. ¿Bien? De esa manera. Por otro lado, el método científico se ve reflejado a través de, uno, el planteamiento del problema. Consiste en elaborar una pregunta, construir una pregunta. Ese es un planteamiento del problema. Como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué nacen niños siameses? Ese es un planteamiento del problema, ¿no? ¿Cómo se origina el cáncer de colon a lo mejor? Luego viene la elaboración de una respuesta tentativa, se llama formulación de la hipótesis. Una hipótesis es una formulación tentativa, una respuesta tentativa al problema o al interrogante. Por ejemplo, ¿no? El cáncer de colon tiene su origen en la herencia o tal vez en el excesivo consumo de comida con altas calorías. Entonces, es una hipótesis. Para eso tenemos que confirmarlo, contrastación de la hipótesis. Aquí donde se emplean recursos de naturaleza empírica, como en el caso de la experimentación. Entonces, es aquí donde consiste en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. Entonces, se realizan pruebas genéticas comparativas, hay un seguimiento de determinados casos, todo eso favorece la contrastación de la hipótesis. Análisis de los resultados. Eso es cuando ya vamos terminando. En esta etapa se analizan los datos comparándolos también con la teoría. Si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema, pero si no lo es, se tendría que proceder a desarrollar un nuevo proceso de investigación sobre el mismo problema. Ese es el análisis de los resultados. El análisis de los resultados entonces va, bueno, definiéndose, presentándose de esa manera, ¿no? Se concluye así que existe entonces una condición genética hereditaria para el cáncer de colon. Entonces eso ya sería la conclusión a la que se llega. ¿Ve? Las conclusiones pueden llegar a ser una ley científica, que es una representación universal, como por ejemplo decir que todos los cuerpos caen. Esa es una ley. La ley viene a ser una representación universal, viene a ser la descripción de un hecho que se va a llegar a dar siempre bajo las mismas condiciones. Todo metal se dilata con el calor, por ejemplo. Esa es una ley científica. A partir de esa ley se puede explicar y también predecir. Por otro lado, en el caso más bien ahora de una teoría científica, es mucho más compleja que una ley, ya que la teoría consiste en poder juntar varios elementos, varios argumentos que nos permitan llegar a dar una explicación y de la cual se vale también de leyes, claro, ¿no? De esta manera, por lo tanto, se considera que llega a ser mucho más general. Las leyes de Kepler sobre los movimientos elípticos son enunciados especiales que formarían parte de la teoría de la gravitación de Newton.
Por lo tanto, cuando hablamos acerca de las teorías científicas, las teorías suelen ser bastante amplias, bastante generales, y son por lo tanto las que van a llegar a ser en sí las que se van a valer entonces también de las leyes para poder dar una explicación a un hecho. En la historia de la ciencia nos damos cuenta de que la ciencia ha llegado a presentar diferentes expresiones, como por ejemplo la teoría sobre el desarrollo científico. Consideran que la ciencia se va desarrollando en la medida en la que se acumulan los conocimientos. El progreso de la ciencia entonces se presenta en forma de crecimiento acumulativo, y eso tiene que ver con el positivismo de Comte. En la teoría de los paradigmas, el desarrollo de la ciencia más bien es discontinua, claro, ¿no? Y ha presentado cambios de forma dinámica y revolucionaria. Esto estaría caracterizando a la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, como por ejemplo a través de su relativismo epistemológico, como por ejemplo decíamos a través de su relativismo epistemológico. Eso implicará la teoría de los paradigmas, ¿no? En ese sentido. Entonces, sucede que en la teoría de los paradigmas, esto es la característica sobre todo principal, ¿no? En la teoría de la ciencia. Eh, la ciencia clásica, por otro lado, si hablamos acerca de la ciencia clásica, se conoce como la ciencia que se da desde la antigüedad y se caracteriza porque va a llegar a ser cosmológica. Se refiere que en la antigüedad se buscaba llegar a conocer o comprender eh, una, se buscaría llegar a comprender cómo es que se llega a presentar el orden cósmico. Entonces, asumieron que la realidad no es azarosa ni divina, sino que estaba regida por un orden universal, claro. Entonces, el orden universal o el orden cósmico es lo que caracteriza el interés dentro de la cosmológica, ciencia cosmológica. En la logocéntrica, por otro lado, si hablamos acerca de logocéntrico, eh, los logocéntricos se centran en el que consideraron de que el mundo real es cognoscible, es posible de ser conocido y que por lo tanto llega a ser aprehensible y explicable mediante el intelecto. Claro. Entonces, la ciencia va a llegar a ser de esta manera logocéntrica porque se va a buscar llegar a comprender, sobre todo a través de la razón o del intelecto, lo que sucede a nuestro alrededor. Y también va a ser fisicalista. Recordemos que los primeros filósofos fueron hilozoístas. Significa que llegaron a considerar que la materia sería el orden, el origen de una forma tal. La materia es el fundamento entonces de todas las cosas, ¿no? De eso se trata cuando se dice que llega a ser fisicalista. Esa es la idea, ¿no? Que llega a ser fisicalista. Entonces, consideraron una perspectiva ilozoísta, decíamos. Por otro lado, en la Edad Moderna se consideró que la ciencia más bien era de tipo universalista. ¿Por qué? Porque se llegaba a buscar explicar de qué manera se podrían llegar a cumplir bajo las mismas condiciones ciertos fenómenos naturales. Se enfocaron por eso en abordar explicaciones científicas en todas sus áreas exploradas hasta ese momento. Bien, universalista. Matematizada se refiere ahora a que desarrollaron un peculiar interés por construir fórmulas matemáticas que fundamenten sus planteamientos. Consideraron entonces que la explicación de la realidad se sustentaba en los números y por lo tanto era necesario establecer un orden en estos. En la parte experimental es cuando más bien fundamentaron sus conocimientos en base a hechos registrables, los mismos que estarían dando sustento al empleo del método experimental. Y por lo tanto va a llegar a basarse en la experiencia sensible. Por otro lado, la ciencia moderna va a llegar a ser técnica, porque desarrollaron un fuerte interés por perfeccionar, inventar e innovar instrumentos que en su sentido práctico favorezcan al desarrollo del conocimiento. Bien, entonces de esta manera se idearon también sistemas más apropiados, sobre todo también de adaptación o acomodación también que van a llegar a tenerse. Ciencia moderna. En la ciencia contemporánea, por otro lado, se tuvo en cuenta también hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial,
donde también la ciencia y la tecnología fueron de la mano. La ciencia va a ser importante para poder conocer cómo se va a llegar a desenvolver el desencadenamiento, el plano a nivel científico-militar. Y estos fueron las primeras formas de innovación de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Por otro lado, la revolución industrial también fue una pieza clave para el desarrollo de la tecnología y por ende también el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan el avance y el desarrollo de la ciencia como la medicina. Característica de la ciencia contemporánea. Por otro lado, la ciencia contemporánea se va a llegar a caracterizar por ser tecnológica o científico-tecnológica. Significa que se vale tanto de conocimiento científico como de instrumentos tecnológicos para poder llegar a fundamentar así el conocimiento. Entonces, se desarrolla aquí una relación complementaria y necesaria entre la ciencia y la tecnología para la resolución de problemas y la explicación de la naturaleza. Especializada también decíamos, ajá, el trabajo científico ha encontrado en las áreas especializadas un avance más significativo, contribuyendo así al avance del conocimiento. Es especializada ahora la ciencia porque se le da un fuerte valor, sobre todo a lo que puede llegar a realizarse, ¿no? Lo que se puede llevar a cabo, en pocas palabras, especializada, el trabajo científico. Es capitalista porque ha generado un enorme impacto a el desarrollo científico en los contextos también de desarrollo industrial, militar y potencial económico, lo cual ha motivado también a grandes inversiones por parte de las naciones. Entonces, de eso se trata cuando llega a ser capitalista. El ser capitalista significa que también se busca lucrar con el ámbito del conocimiento de naturaleza científica. Además de ser institucionalizada, porque presenta el respaldo de instituciones como las universidades. Estos son los que van a llegar a hacer el soporte o el sustento o el respaldo también a nivel, a nivel de producción, pues, ¿no? Entonces, las universidades también son eh, respaldo para las investigaciones que se van a llegar a realizar en diversas casas de estudios. ¿Bien? Eso sería entonces como la ciencia contemporánea. Pero también aparecerían los problemas de naturaleza científica. ¿Hacia qué nos enfocamos con los problemas científicos? Bueno, pues estos pueden llegar a tener la objetividad. Para algunos teóricos, la ciencia es sumamente objetiva, ya que puede representar el conocimiento tal cual se da. Pero para otros no es así. En la objetividad de la ciencia no se puede llegar a dar del todo. Podemos tener aproximaciones, pero no se puede tener certeza absoluta del conocimiento. El problema del criterio de demarcación se refiere a qué le llamamos ciencia y qué no le llamaríamos ciencia. Y aquí vamos a tener sobre todo a dos principales expresiones. Uno, la que caracteriza hacia el neopositivismo. El conocimiento va a llegar a fundamentarse en cuanto, el conocimiento va a llegar a fundamentarse, decíamos, en cuanto a, en cuanto a la verificación, principio de verificación. Debe el conocimiento fundamentarse a través de la experiencia. Desde el punto de vista popperiano, para Popper, el conocimiento más bien va a tener que llegar a fundamentarse en la falsación, es decir, en hallar el contraejemplo. Problema de la demarcación. De esta manera, ¿no? Entre las principales tesis epistemológicas tenemos a Ludwig Wittgenstein. Este personaje llega a presentar un valor muy significativo por la teoría de la correspondencia. Él consideraba de que la verdad del conocimiento científico ahora es aquel en el cual el enunciado o el lenguaje es un elemento clave para poder transmitir el conocimiento a la verdad. Entonces, por eso para Wittgenstein la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Este lenguaje es el lenguaje lógico, el mismo que permitirá diferenciar los problemas auténticos de los carentes de sentido. Entonces, un conocimiento, un lenguaje con sentido será un lenguaje basado en la lógica
basado en la matemática y por lo tanto de carácter simbólica. Ese es el lenguaje consentido. Como por ejemplo, ¿no? Este corresponde a un lenguaje que refiere sobre la realidad y de los hechos. La fricción genera calor. Eso será real cuando al ponerlo a prueba nos indique que así ha sucedido. Eso es el lenguaje con sentido. Un lenguaje sin sentido es aquel del cual no podemos tener evidencia física, no podemos medir, no podemos cuantificar, como al decir el alma es inmortal. Al decir el alma es inmortal, se presenta un lenguaje sin sentido. En la teoría figurativa llamada isomorfismo, aquí es donde Wittgenstein llegaba a señalar que la realidad, lo observable, podría llegar a coincidir con el lenguaje utilizado. Al decir la fresa es roja y lo que estamos viendo es un objeto, una fruta de color rojo, entonces a eso se le llamaría un isomorfismo, porque existe una coincidencia entre el objeto y el enunciado. Muy bien. Ahí donde encontramos que la estructura del lenguaje se va a dar a través de proposiciones, que son enunciados, juicios. El sol es una estrella. La estructura de la realidad, por otro lado, se daría a través de los objetos. Una piedra, una hoja de árbol, tal vez es un estado de las cosas. Por otro lado, las proposiciones moleculares serían en el caso o refieren acerca de los hechos. Combinan los estados de las cosas. Una piedra o una hoja de árbol, al ser soltadas, caen. Entonces estamos hablando de hechos. Claro. Ahora, si la proposición llega a coincidir con el hecho observable, existe una relación entre el lenguaje y la realidad. Ya eso es a lo que se le llamará isomorfismo. El isomorfismo es la misma forma o presentaría la misma estructura el lenguaje y la realidad. El lenguaje y la realidad. Eso es justamente el llamado isomorfismo. De eso se trata cuando hablamos entonces del isomorfismo. La estructura del lenguaje y la estructura de la realidad. Muy bien. Por otro lado, otra tesis es la del neopositivismo. Los neopositivistas que surgen del Círculo de Viena son aquellos que llegaron a formular la idea de que el criterio de demarcación de la ciencia es la verificación de los hechos. Los hechos deben de confirmarse de manera empírica, de manera experimental, utilizando para ello también el método inductivo, yendo de lo particular a lo general. Pero quien criticó esta versión fue el racionalismo crítico de Popper. Popper plantea más bien una crítica a la verificación, porque un hecho se verifique varias veces no significa que estaría constatándose una verdadera realidad, un contenido real. Eh, Él está en contra de la inducción y valora el principio, valora el método hipotético deductivo. Claro. Entonces Popper dice más bien una expresión general. Si el oro es metal y conduce la electricidad, la plata es metal y conduce la electricidad, el cobre es metal y conduce la electricidad. En conclusión, todos los metales conducen la electricidad. ¿Eso será cierto? Popper dice que no debemos de llegar a asumir como acabado el conocimiento. Creer que todos los metales conducen la electricidad es considerar como acabado el conocimiento, lo cual para Popper no es correcto, sino que siempre hay que dejar abierta la posibilidad en que exista una nueva forma de expresión. Es decir, podemos encontrar un metal que no llegue, podemos encontrar tal vez en algún momento un metal que no llegue a conducir electricidad. Y de ser así, quedaría falsada el enunciado o la propuesta. Popper plantea, por otro lado, el llamado falsacionismo, el cual consiste en hallar contraejemplos. Entonces, la afirmación científica va a ser falsada, significa, o debe de ser falsada, significa que debemos de encontrar el hecho que refute la afirmación de lo señalado. Entonces, eso sería hallar contraejemplos. Por otro lado, de esta forma afirmó Popper a la ciencia como un conjunto de proposiciones falsables y irrefutables.
nunca debe de considerarse entonces un hecho como terminado, ¿no? Sino que hay que llegar a falsarlas. La ciencia, además, dice Popper, cuando una teoría resiste a las diversas refutaciones, no significa progreso, sino le llama satisfactoriedad relativa. Claro, ¿no? Entonces, hasta el momento no tenemos un contraejemplo, quizás en ese sentido. Entonces, estamos frente a una satisfactoriedad relativa. De esta manera, entonces, siempre se deja la posibilidad de que un problema genere nuevos problemas, y a esto sí le podemos llamar progreso. Cuando la ciencia empieza con problemas y empieza y termina con problemas, eso correspondería ahora sí a un avance científico. La ciencia avanza no cuando se verifican los hechos, sino cuando un problema nos lleva a otros problemas. El progreso de la ciencia. Muy bien, en cuanto al relativismo epistemológico, tenemos ahora a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es el personaje el cual llega a considerar que la ciencia avanza en función a cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas, a lo que le llamó revolución copernicana o revolución científica. Para Thomas Kuhn. Entonces, de esta manera, él consideró de que la ciencia va llegando a pasar por ciertos momentos, como por ejemplo, no tenemos todavía un conocimiento real de algo, se le llama presciencia. Una vez que investigamos y tenemos una idea acerca de este, formamos un primer modelo o, por otro lado, un paradigma, ¿no? Claro, entonces eso se llama ciencia normal. Consiste en el desarrollo de la actividad científica según lo establecido por una comunidad científica bajo el soporte de un paradigma. Pero por otro lado también viene el momento de crisis. Y la crisis ocurre cuando se da en un estado en el que el paradigma vigente no es capaz de solucionar una anomalía o un problema científico. A eso se refiere cuando hablamos acerca de la crisis. Es un problema científico o anomalías. Para eso se requiere ahora de una revolución, una ciencia revolucionaria. Significa que la ciencia normal no puede llegar a resolverse un problema con ese paradigma. Necesitamos de cambiar de paradigma. Y es ahí donde viene la ciencia revolucionaria. Ahora, cuando se pone en vigencia el nuevo modelo, entonces ahí surge la nueva ciencia. Claro. Entonces, para Popper, la ciencia estaría presentando estas características. Se moviliza, se mueve, cambia en función a esto. Muy bien, para la propuesta entonces de Thomas Kuhn. De esta manera, un paradigma viene a ser un modelo científico. Un paradigma corresponde a una estructura organizada de teorías, métodos y técnicas que sirven también de modelo para ser empleadas por una comunidad científica. Así, la resolución de problemas o la explicación de un fenómeno tiene que ver con ello. Un paradigma es eso. La ciencia normal, por otro lado, corresponde a la actividad vigente por parte de una comunidad científica que, empleando un paradigma determinado, resuelve problemas. Claro, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad que tiene un tratamiento. Al momento de utilizar un tratamiento para aliviarnos de una enfermedad, entonces esa es la aplicación de la ciencia normal, que es que resuelve problemas sobre la base de un paradigma. Muy bien, pero también utiliza el concepto de inconmensurabilidad. No podemos considerar que la física, por ejemplo, de Aristóteles sea mejor que la de Newton o que Newton fue mejor que Albert Einstein. ¿Por qué? Porque cada quien se llegó a desenvolver su marco teórico y su perspectiva intelectual en épocas diferentes, en contextos sociohistóricos distintos. Entonces no podríamos decir a partir de ello de que uno es mejor que otro. La inconmensurabilidad a eso es a lo que apunta. Muy bien, de esa manera, ¿no? Y por otro lado, finalmente, tenemos también al campo de la estética, claro, ¿no? Esta corriente filosófica o disciplina filosófica se centra en el estudio acerca de lo bello o
se centra en el campo de lo bello, decíamos, o también por otro lado va a estar relacionado con respecto hacia la sensibilidad, ¿no? Se le llama así, la sensibilidad. Esta disciplina entonces atiende el tema del arte, lo bello y lo relacionado a él como lo bello, el gusto, la relación con el arte y la sociedad y las manifestaciones artísticas. Se le atribuye a Alexander Gottlieb van Garden el personaje que llega a utilizar este término en sí. Fue el primero entonces en utilizar el término estética para referirse al conocimiento sensorial que crea lo bello y se expresa en las imágenes del arte. Describía así a la estética como la ciencia de la sensibilidad y de las relaciones del arte con la belleza. Ahí es donde hablamos acerca de las reflexiones filosóficas en torno al poema. Entonces, aquí, perspectiva histórica de la estética. Aquí donde se tomó en cuenta de la antigüedad para Platón que lo bello tenía una representación ideal. Para Platón, cuando se dice que lo bello es en esencia una expresión ideal, se refiere a que va más allá del mundo de las cosas. Se refiere entonces al mundo de las ideas, donde lo bello de algo entonces va a estar expresado y solo puede ser capturado a través de la razón. Recordemos que solo a través de la razón o del intelecto se llega al conocimiento universal. Entonces, esa es la perspectiva platónica. Por otro lado, desde el punto de vista de Aristóteles, por otro lado, ahora del punto de vista aristotélico, Aristóteles consideraba de que la belleza de las cosas yace en las características o cualidades de las mismas. Por ejemplo, una rosa llega a ser bella por su olor, por la textura de sus pétalos, por eso es bella. Pero si la flor se marchita, entonces dejaría de ser bella. ¿Por qué? Porque la belleza de algo yace en las cualidades sensibles de las cosas. Bien, recordemos que Aristóteles es naturalista. Recordemos que Aristóteles es naturalista. En la estética en la Edad Media se le dio un fuerte valor a poder hacer representaciones bíblicas, ya que como se creía de que el arte era un don divino, entonces se puede hacer arte a través de las representaciones bíblicas, los cuales serían también una manera de eh, aspirar a alcanzar concepciones más elevadas. Por otro lado, en la estética en la edad moderna es donde encontramos a personajes como David Hume y Emmanuel Kant. Para Hume, la belleza es aquel orden o disposición de las partes en la que una constitución primaria demuestra la naturaleza o por costumbre o por capricho resulta apto para procurar el placer y la satisfacción del alma. Hume, él también llega a ser sensualista y en su condición sensualista considera de que lo bello se ve expresado también en las representaciones sensibles o materiales. Pero desde el punto de vista de Kant, ahora este personaje considera de que lo bello va a poder llegar a ser referido de manera racional, gracias al llamado imperativo categórico. No puede ser entonces que algo sea bello para algunos y para otros no. Lo bello es aquello que nos refiere acerca de la conciencia, y esta es la que estaría refiriendo el imperativo categórico y la producción artística con plena satisfacción como un fin en sí mismo sin otra intencionalidad. Por otro lado, la estética en la edad contemporánea, Hegel consideraba de que el arte era la expresión sensible de la idea. La idea se refiere al espíritu subjetivo, se refiere a la conciencia del hombre. Al momento de ir a una galería de arte y vemos múltiples cuadros, antes de ser cuadros colgados, han tenido que haber formado parte de la idea, de la conciencia del pintor o del autor. Claro. Entonces el artista va a tener conciencia y lo que surge de su conciencia se llama idea. Entonces el arte es la expresión sensible, es lo material de la idea de esa manera, ¿no? Entonces implica llevar a la práctica lo que tiene entonces como una idea. La obra de arte nace de la actividad humana y por lo tanto también es la obra del espíritu, ¿no? Así, la estética, por lo tanto, estudia la belleza artística, siendo así la belleza del espíritu.
Entonces, Hegel concibe esta característica sobre todo también, ¿no? Una manera muy, muy singular de expresión, de la cual entonces, bueno, se tienen varias cosas, ¿no? Varias referencias. Bien, por otro lado, desde el punto de vista de Nietzsche, el arte surge a partir de la expresión natural del hombre, la cual se rige a partir de lo dionisíaco. Lo dionisíaco, recordemos, es el impulso, es el instinto, es la pasión, y es lo que estaría entonces rigiendo esta expresión. Pero además utiliza el concepto de embriaguez, que es la condición más sublime en la cual se estaría mostrando o manifestando eh, el instinto, que es justo a lo que refiere entonces en este caso, ¿no? Nietzsche. El hombre entonces a través de la ebriedad, que sería lo dionisíaco, expresa el arte. La ebriedad entonces sería como un estado intermedio entre la conciencia, la condición consciente y el placer puro, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde nos encontramos desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche. Hegel, entonces, y Nietzsche tienen ese valor muy importante, ¿ya? Por otro lado, para Teodoro Adorno, el arte es una expresión más bien de libertad. El arte es una forma de expresar o liberar también nuestras ideas, nuestras formas de pensamiento y una manera también de poder llegar a otros. El arte, entonces, es una expresión muy importante. Entonces, el arte nuevo se enfrenta con el pasado y de manera radical. El arte se caracteriza por ser emancipador y crítico. A partir de la libertad y de la verdad, el arte se vuelve digno. Claro, ¿no? Entonces, a través de esto, Teodoro Adorno señala que el arte puede tener una perspectiva crítica, también incluso frente a la sociedad, claro, ¿no? O las condiciones políticas, como podemos ver en las pintas, ¿no? Contra el abuso, o tal vez en la música de personajes como los prisioneros, o Triciclo Perú, por ejemplo, donde también refleja la parte de una realidad social. Entonces, si hablamos acerca de una letra que tiene como contenido un reclamo, una forma no aceptable de la condición social o de gobierno, entonces para eso sirve también el arte, ¿no? Esa es la propuesta de Teodor Adorno, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con los movimientos de arte contemporáneo. ¿Cuáles serían estos? A ver, en una expresión muy puntual tenemos al impresionismo. El impresionismo se caracteriza por darle un gran valor hacia el color, la luminosidad. El impresionismo tiene que ver mucho, entonces, también con el caso de Claudio Monet, ¿verdad? La luz, los mecanismos de percepción, y eso llevó a los artistas a pintar al aire libre. Se necesitaba también llegar a tener contacto con el elemento, ¿no? El contacto es un elemento muy importante para poder hacer arte, ¿no? En esta característica principal. Los impresionistas entonces no representan grandes temas históricos, religiosos, ¿no? Sino más bien son temas de la vida cotidiana, claro, son paisajistas, por cierto, y se centran más en el color. Y es aquí donde se centran más en el color. Eso se llama impresionismo, ¿no? El impresionismo tiene que ver con el color. Por otro lado, también tenemos el modernismo, donde se le da un fuerte valor a continuación más bien hacia las líneas, hacia la decoración, por lo que se va a llegar a utilizar, emplear piedrería. Se utiliza también el vidrio, la joyería, el grabado, y esto va a llegar a ser un elemento importante, ¿no? En cuanto al llamado modernismo. ¿Sí? En cuanto al modernismo, ¿no? Ahí aparecerá como una de las expresiones más importantes, la presentada también por Antoni Gaudí. Claro, ¿no? Ahí estaría. El modernismo se centra entonces en el uso de elementos decorativos. Le llama mucho la atención la parte decorativa. Bien, seguimos. Por otro lado, también tenemos al cubismo, claro, donde se utilizan representaciones tridimensionales, bidimensionales, y es ahí donde tenemos a Pablo Picasso, pues, ¿no?
Claro. Entonces, Pablo Picasso es uno de los exponentes más importantes y este estilo profundiza sobre todo también las dimensiones, las líneas, la profundidad. Entonces, esto refiere acerca del cubismo. En el caso del expresionismo, es más bien lo que se valora es la expresión del protagonista, de la obra. Entonces, este corresponde más bien hacia el valor por los sentimientos, la expresión interna frente a la realidad, como por ejemplo el grito de Edvard Munch, donde estaría expresándose una condición angustiante, la forma como el sujeto lo expresa. Cobra importancia también el mundo de los sueños, importa representar los sentimientos y no la realidad. El pesimismo y el caos también son una temática principal. Claro, ¿no? Entonces, en el expresionismo se centran más en expresiones o manifestaciones psicologistas. Si hablamos acerca de sentimientos, emociones, bueno, pues eso es justo lo que se estaría valorando en este campo, ¿ya? Respecto hacia el expresionismo. En el caso del surrealismo, es donde se le da sumo valor a continuación, pero ahora hacia lo que serán los sueños. Claro, ¿no? Los sueños, estamos hablando de los sueños y también, por otro lado, acerca del inconsciente. Y es que el surrealismo estuvo fuertemente impactado por el psicoanálisis y por lo tanto le va a dar un fuerte valor hacia lo que uno reprime y que se puede expresar a través de los sueños. Entonces, por eso se trata de ir más allá de la realidad visible, asegurando la superioridad del subconsciente y daban importancia a los sueños y a la creación artística. Claro, ¿no? Es ahí donde nos encontramos aquí con los ancianos o músicos, ¿no? ¿Qué representación tendrán? El surrealismo creía en la existencia también de otra realidad, ¿no? Plasmó así un mundo absurdo e ilógico. Así es como llega a presentar entonces un mundo absurdo e ilógico, donde la razón no puede dominar, pues, ¿no? A la parte del subconsciente, donde no podría llegar a dominar al subconsciente. Entonces, aquí vamos a tener como principal exponente a Salvador Dalí, claro, ¿no? Mismo personaje que le da un fuerte valor entonces hacia los aportes freudianos. Recordemos que a través de los sueños, desde el punto de vista de Freud, era cómo se podían llegar a manifestar o expresar lo que uno reprimía. Claro, ¿no? Las manifestaciones reprimidas se pueden llegar a dar, pueden llegar a surgir, pueden llegar a emerger a partir de los sueños. Bien, los sueños entonces serían como una manifestación. Bien, dentro del campo entonces del llamado surrealismo. Eso sería en el caso del llamado surrealismo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos a personajes como André Breton, Salvador Dalí, Pablo Picasso, entre otros también, ¿no? Aparte del cubismo, también lo encontramos en el surrealismo. En el arte pop es donde nos encontramos ahora con el valor hacia el arte popular, ¿no? Imágenes que pueden generar impacto y que pueden llegar a darse también así como una influencia, claro, ¿no? Entonces ahí tenemos sobre todo a íconos sociales que generan un impacto, los comic books, por ejemplo, también, eh, y por ende todo tipo de ícono popular va a llegar a ser un fuerte elemento para poder interactuar, compatibilizar también con la sociedad. Bien, de esa manera, ¿no? Sobre todo tenemos como principal representante a Andy Warhol. Andy Warhol, ¿no? En la teoría de la belleza, encontramos que la teoría subjetivista señala que el valor de lo bello es independiente de cada uno, por lo tanto, cada quien tiene su propia apreciación, claro, ¿no? Más bien, por el contrario, para el objetivismo, el valor de lo bello yace en las cosas mismas, en el color, en el olor, en la forma, en la textura. Eso vendría a ser la teoría objetivista. ¿Sí? Entonces, para los subjetivistas, el valor de lo bello yace en el sujeto. Por eso es que cada quien tiene su propia apreciación sobre lo que algo es bello.
Para la teoría objetivista, más bien, la belleza recae en las cualidades sensibles de las cosas. El arte, cultura y sociedad. Nos damos cuenta de que el arte también puede formar parte de la pedagogía, ya que a través de eso se enseña, se pueden enseñar valores, claro, ¿no? Por otro lado, a través de el arte, el poder y la riqueza, se sabe que el arte era una expresión también del poder a través de artículos o producciones grandes. El tamaño es importante para la expresión artística, ya que se considera que sería una muestra de poder o de riqueza. ¿Bien? En el arte y la moral también se llega a expresar en algún momento que a través del arte se puede manifestar las formas correctas o incorrectas de proceder, como por ejemplo durante el medioevo, cuando se le dio un fuerte valor hacia la parte moral y esto referido a través del arte que se daría, como en este caso, ¿no? La expulsión de Adán y Eva del Edén. Entonces, desde la antigüedad también se afirmaba de que el arte debe de mostrar también cómo llegar a las buenas costumbres y enseñar al hombre también hacia ser prudente, ¿no? A actuar de manera correcta. Así, el arte puede desempeñar también una función moral fundada en valores. En el arte y el conocimiento, el arte también refleja el conocimiento de una cultura, el conocimiento de historia. Entonces aquí es donde Kant también da a la estética el máximo nivel filosófico a través del placer, para percibir al hombre que une su razón y su voluntad para hacer el arte, ¿no? Heidegger a través del arte se expresa la verdad de las cosas, siendo esta también un conocimiento. Claro, ¿no? El arte también es expresión del conocimiento. Arte, y también se puede entender como una crítica social. Otra vez está ahí Teodoro Adorno. Entonces, también funciona como una crítica social, claro, ¿no? En la cual entonces el arte puede permitirnos llegar a interpretarse, ¿no? Tener interpretaciones distintas y sobre todo aquí favorables, ¿no? Para entenderlas. Muy bien, en esa condición. ¿Cómo se llega a interpretar el aspecto artístico? Bueno, Cassirer dice que el hombre es un ser simbólico. Parte de su naturaleza del hombre es buscar interpretar el mundo que le rodea. Y lo interpreta a través del sonido, lo interpreta a través de las letras, lo interpreta a través de imágenes. El hombre es un ser simbólico, Cassirer. Para Gadamer, el hombre es un ser de interpretaciones, claro, donde la interpretación guarda una relación íntima entre el artista, la obra y el intérprete. Para Gadamer, esta conciliación en estos tres puntos es lo que refiere la apreciación artística. Pero también tenemos, bajo la expresión de Herbert Marcuse, para él la belleza, por ejemplo, lo estético, es aquello que se ha ido manejando de manera distinta en diversas etapas de la historia. Entonces, esto está condicionado de forma sociohistórica, a nivel cultural. Cada sociedad entonces posee códigos culturales. Estos dependen del desarrollo artístico que se logra. Esto, a su vez, permite que las sociedades forjen una identidad y permite que con el paso del tiempo el diálogo intercultural. Una sociedad puede estar también desarrollada bajo una manifestación artística, pero otras pueden tener otras manifestaciones. Es por ello entonces que para Herbert Marcuse, de esta manera, entonces el arte puede llegar a tener diversas formas de valoración y dependiendo justamente de la condición sociohistórica en la cual se muestra. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Y con ello, entonces, ahí un repaso bastante puntual acerca de la parte de filosofía, ¿no? En los últimos temas que hemos estado revisando, muchachos. Muy bien. A continuación, vámonos ahora sí a compartir ya la parte de nuestro material. A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Sí se puede captar, ¿no? Muy bien, muchachos. A ver, vamos a ir avanzando entonces juntos, ya que todos tienen ahora sí la parte de su material. Muy bien, vamos a ver. Dice, uno, dice, Saulo es un médico que trabaja en el hospital, impulsado básicamente por la satisfacción que le produce poder ayudar a las personas con alguna dolencia. Este caso ilustra la motivación. Bueno, pues aquí hay una palabra clave que sería
¿Cuál vendría a ser? Básicamente impulsado por la satisfacción. Y si es satisfacción, se refiere hacia lo que va a llegar a ser, en este caso, interno. Si es interno, ¿eso qué será? Será intrínseco. Por lo tanto, aquí vendría a ser alternativa letra A. Es intrínseco. ¿Por qué? Palabra clave, se trata de satisfacción. Y como habíamos dicho, lo intrínseco tiene que ver con la experiencia del propio sujeto. A eso se refiere, ¿no? Lo intrínseco. Para que sea extrínseco, tendría que ver más bien con respecto hacia lo que uno va a recibir del entorno o del medio. Bien. Dos, el beber agua de un pozo ante la imposibilidad de de encontrar agua potable revela que la persona que realiza esta acción busca satisfacer una necesidad de tipo fisiológica reguladora. Claro, que significa que pueda llegar a ser fisiológica, perdón, reguladora significa que pueda llegar a ser homeostática. Por lo tanto, mantener el equilibrio biológico, si no se satisface, puede peligrar la salud o la vida. Entonces sería fisiológica reguladora, ¿no? 3. Al llegar a la, muchas personas suelen reflexionar sobre el significado de la vida que han experimentado. De acuerdo con Erickson, ello genera el conflicto psicosocial denominado. Aquí estamos hablando acerca de palabra clave o frase clave, significado de la vida. ¿En qué etapa nos interesamos por el significado de la vida? Ya hacia la adultez tardía, ¿no? Hacia la senectud. 4. Si Adriana es una adolescente, identifique cuál sería una característica de su desarrollo cognitivo. Entonces, para esto, si llega a ser un adolescente, lo primero que viene a nuestra mente. Y bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería, no? Claro, si estamos hablando de una adolescente, Adrián es una adolescente, y nos están diciendo parte de esto, cuál sería su cambio de desarrollo cognitivo. De ser así, sería alternativa letra A. Claro, muy bien. Pensamiento reversible y pensamiento hipotético deductivo. En ese sentido, entonces vendría a ser el desarrollo cognitivo, y lo primero que viene a nuestra mente es René Descartes. Ahí aparecería entonces con René Descartes, ¿no? René Descartes que estoy hablando. Desarrollo cognitivo tiene que ver con Jean Piaget. Con Jean Piaget. Ya, muy bien. Me estoy cruzando. Ya. Hipotético deductivo y por otro lado sería reversibilidad, pues no se mantiene. Excelente, muchachos. 5. Cierto chofer cumple con la norma de estacionarse correctamente solo cuando están presentes los policías de tránsito, ya que de lo contrario se estaciona en cualquier lugar. El nivel de desarrollo moral en el que se encontraría la persona, ¿cuál sería? Busca su propio beneficio, eso es preconvencional. Eso sería preconvencional, porque la persona estaría viendo, decíamos, su propio beneficio, no es individualista. Muy bien. Número 6. En este momento el niño dice dedica la mayor parte de su tiempo a aprender cómo incorporarse a su entorno de forma productiva. Está ansioso por hacer cosas junto con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas. Si lo logran, los niños se sentirán productivos. Si lo logran, los niños se sentirán productivos. Y si no, se sentirán descontentos. ¿Eso qué sería? Eso sería laboriosidad frente a inferioridad. Excelente, chicos. Se daría entonces de esa manera, ¿no?
Muy bien, laboriosidad frente a inferioridad, ¿no? 7. Identifique lo correcto con respecto a la etapa prenatal. Prenatal. Entonces, aquí que tenemos, función simbólica no se podría dar antes del nacimiento, eso se da hacia finales del sensorio motriz, inicio del preoperatorio. ¿Se puede aprender conscientemente? No, porque no hay conciencia, ¿no? Claro, no hay conciencia. Durante esta etapa se experimentan sensaciones, sí. ¿Qué sensaciones hay? Sensación, por ejemplo, de vibración, sensación de vibración, de sonido, claro, ¿no? Ah, entonces sería solo tres nada más. Claro, solo tres. Durante el invierno, Flor abriga sus muñecas. Cuando alguien le pregunta por qué realiza eso, ella manifiesta para que no se enfermen. La explicación de Flor nos indica la alta probabilidad que se encuentra en la etapa evolutiva denominada. Número 8 entonces sería muy bien, sería, ¿no? Para que no se enfermen, niñez temprana, ¿no? Para que no se enfermen, niñez temprana. Excelente, muchachos. La mayoría de adolescentes requieren sentirse integrados como parte de un grupo social. Ello los lleva a interactuar para tener nuevas amistades y no sentirse solos. De acuerdo con la clasificación de las necesidades planteada por Maslow, el comportamiento de dichos adolescentes corresponde a la necesidad denominada. Entonces, en este caso, en este sentido, ¿cuál vendría a llegar a ser? Claro, es la necesidad de pertenencia, referido acerca de la necesidad de amar y sentirse amado. Muy bien, entonces, ¿esta cuál vendría a llegar a ser, no? Muy bien. En- claro, la necesidad de pertenencia es lo mismo que afiliación. Muy bien. ¿Por qué no la ve? Porque la necesidad de estima no es necesidad de que alguien te estime, no es así, es la necesidad de que alguien valore, es decir, que pueda reconocer. Esa es la necesidad de estima, la necesidad de reconocimiento, que es diferente a la necesidad de afiliación, que es amar y sentirse amado. Claro, ¿no? Que es totalmente distinto, ¿ya? Manuel es un estudiante que se considera poco capaz de lograr sus metas. Podríamos afirmar que en dicho caso se presenta. Entonces, de ser así, ¿cuál sería? Si es poco capaz, sería baja necesidad de competencia. Muy bien. Es la baja necesidad de competencia, ¿no? La competencia, dijimos, es sentirse capaz. Claro, ¿no? A lo mejor un joven, por ejemplo, luego de haberse preparado un año y medio, recién va a postular. ¿Por qué? Porque recién se siente capaz para poder hacerlo. Eso vendría a ser necesidad de competencia. La necesidad de determinación significa elegir y decidir, como por ejemplo la ropa que llevan puesta, claro, ¿no? Eligen y deciden cuándo empezar a estudiar.
11 dice, los padres de Mariana le han prometido comprarle la mascota que desea si es que logra aprobar el año con los cursos desaprobados. Dicho caso hace referencia a qué concepto. Claro, una motivación extrínseca porque viene de afuera, ¿no? El que sería la mascota. Muy bien. Cada vez que la mamá de Nicolás no accede a comprarle el juguete o dulce que desea, él hace un berrinche muy escandaloso, con lo que consigue de que su mamá termine comprando lo que quiere. La mamá entiende de que esto no es correcto, por lo que un día decide ya no comprarle nada. Así haga un berrinche escandaloso. Esta decisión de la madre sería un ejemplo de la aplicación del principio del condicionamiento denominado. Entonces, ¿cuál sería en este peculiar sentido? Claro, ¿no? No accede a comprarle el juguete o dulce, ¿no? La mamá entiende de que esto no es correcto, por lo que un día decide ya no comprarle, por lo tanto que está empezando a presentar una extinción. La extinción ocurre cuando se llega a retirar el reforzador que mantenía la conducta. La mamá estaba reforzando la conducta de hacer el berrinche cuando le compra lo que quiere. Claro. Entonces de esta manera, en este sentido, es más bien cuando se retira el reforzador que mantenía un comportamiento y a la larga decae. A eso se le llama extinción. Muy bien, sería entonces extinción, ¿no? Excelente. En una reunión familiar, Gabriel espera que sus padrinos estén un poco pasado de copas para acercarse y pedirles una propina o su propina, obteniendo casi cantidades, perdón, así cantidades significativas. Ujú. Esto es una conducta aprendida desde pequeño. Sin embargo, cuando Gabriel fue creciendo, la respuesta de sus padrinos fue cambiando y ya no le dan nada. Indique cuáles serían las respuestas correctas. A ver, en este caso, ahora, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? A ver, ¿qué marcarían allí? A ver, un momentito. Bien, a ver, continuamos entonces. Eh, Muy bien. A ver. Pero ya le habíamos explicado. ¿Cuál es la diferencia entre la extinción y el castigo negativo? Ya lo habíamos dicho. A ver, cuando se habla acerca de extinción es cuando se retira el reforzador que mantiene una conducta. Para que haya extinción tiene que haber reforzamiento. En cambio, el castigo negativo es cuando se quita algo que es agradable, pero que no refuerza nada. Entonces, si un niño llega a tirar una bola de papel a una compañera y la hace llorar, el profesor le dice, te quedas sin recreo. ¿Eso es extinción o es castigo negativo? ¿Eso es extinción o castigo negativo? Eso sería castigo negativo, pues, porque al momento de presentar el recreo no refuerza ninguna conducta. Pues claro que no. Es lo mismo quitarle el recreo que quitarle el PlayStation. Sí, porque no refuerza nada.
Ahora, si yo dijera más bien, a la panadería, una panadería que recién está inaugurando, le llegan a regalar 3 panes más a aquellos que llegan a comprar durante esa semana. Todos van, un montón de gente va porque le están regalando 3 panes más a todos los que piden. A la siguiente semana, ahora reduce el número de personas que van a comprar. ¿Por qué? Porque se dejó de dar los 3 panes de siempre. Entonces, al quitar eso que mantenía la conducta de seguir visitando la panadería, eso se llama extinción. Ahora eso es extinción. Por eso ya les había explicado. Para que haya extinción tiene que haber una conducta reforzada, porque consiste en retirar el reforzador que mantiene la conducta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora dice, la propina significativa funciona como refuerzo positivo de la conducta. Eso es verdadero. Claro, porque están reforzando la conducta de pedir la propina. ¿Se debe de aplicar un castigo positivo para detener esta conducta inadecuada? No, pues no, no hay una sugerencia de que hay que pasarle corriente al muchacho. No hay. ¿Actualmente se está aplicando extinción de la conducta de Gabriel? Sí, ¿por qué? Porque lo que pasa es que le están quitando la propina, lo cual hace que a la larga deje de seguir pidiendo, pues. Claro. El estado de embriaguez de los padrinos constituye un estímulo discriminativo y eso vendría a llegar a ser verdadero. ¿Por qué? Porque el estímulo discriminativo es la condición previa para que los padrinos, para pedirle dinero a los padrinos, primero que tienen que estar ebrios, buenos y sanos. ¿Gabriel se acercaría a pedirles propina? No, solo lo harían, lo hace siempre y cuando estén ebrios. Ah, ese es el estímulo discriminativo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería letra E. Claro, ¿no? Alternativa letra E. En marketing se dice que la publicidad de un producto está diseñada para que las personas conecten las sensaciones y reacciones que sienten con la marca de los productos. Así, las escenas o contenido de publicidad generan reacciones en el sujeto incorporando la marca de un producto. Ah, eso vendría a ser así. La exposición constante puede hacer que el cliente solo al ver la marca llegue a presentar una respuesta similar. Entonces, de ser así, ¿qué vendría a llegar a ser? Ajá, la marca estaría generando una respuesta fisiológica al final, que significa que la marca sería un estímulo condicionado y la respuesta fisiológica sería la respuesta condicionada. Claro, ¿no? Ahora, ¿cuál tendría a ser el enunciado correcto? Ah, por otro lado, las escenas o contenido de publicidad, ¿esto qué vendrían a ser? Por ejemplo, las imágenes. Por ejemplo, las imágenes. Eso es el contenido de publicidad. Claro, ajá, de esa manera. Bien, entonces, ¿el contenido publicitario es el estímulo condicionado? No, el estímulo condicionado no puede ser el contenido publicitario. El contenido publicitario es la marca. Claro. ¿Cuál sería entonces? El contenido publicitario es el estímulo incondicionado. Claro, por supuesto. Como por ejemplo, al momento en el cual alguien siente hambre, prende la televisión y ve una pieza de hamburguesa friéndose. Al ver, si tienes hambre, al ver la hamburguesa que se está friendo, ¿te va a generar salivación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el contenido publicitario es la imagen y eso estaría generando un estímulo incondicionado. Ahora, si esa imagen va de la mano de la marca que dice Otokun o no sé, Kentucky Fried Chicken, más adelante cuando veas Kentucky Fried Chicken te va a dar hambre. Claro, porque ya estás condicionado. Ah, entonces a eso se refiere, ¿no? Por eso sería la alternativa, sería letra A, avioncito. ¿Listo? 15. El hermano mayor de Camila quiere entretener a su hermana y le hace un truco con una hoja de papel. Le muestra una hoja extendida y de pronto la arruga rápidamente, quedando solo una pequeña bolita.
Ante esto, Camila se queda muy asombrada, pues cree que el papel se ha reducido increíblemente. En relación al desarrollo cognitivo, el caso evidenciaría que Camila aún no ha desarrollado, ¿qué no ha desarrollado Camila? Conservación de la materia, lo cual entonces indica que se encontraría en el estadio preoperacional. Claro, ¿no? Sería en el preoperacional. Muy bien. No hay conservación de la materia. No se da cuenta que la materia es la misma, pues, ¿no? A pesar que en apariencia pueda cambiar. Muy bien. Entonces eso sería la no conservación de la materia. Carlos le dice a Robert, ¿qué te pasa? ¿No ves que te está faltando el respeto? Dile algo. Siempre te quedas callado y permites que te siga molestando. El estilo de comunicación de Robert, ¿cuál sería más bien? Sería entonces pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no responde, pues, ¿no? Según Carlos. 17. Ernesto y Jaime son docentes que discuten sobre los aspectos más importantes para el aprendizaje. Ernesto resalta la trascendencia que tiene la motivación por aprender y la planificación del trabajo académico, mientras que Jaime enfatiza la importancia de la inteligencia y y el repaso con sus compañeros. En ese sentido, podemos afirmar que Ernesto ilustra mejor el concepto de un aprendizaje. ¿De qué tipo? Si uno va valorando la planificación y la motivación, esto se llama aprendizaje autorregulado. Y el último le da valor hacia la manera como se llega a establecer el repaso con los compañeros. Eso vendría a ser cooperativo, autorregulado y cooperativo. Correcto. Alternativa, letra C de casa. Alternativa, letra C de casa. Muy bien, muchachos. Rosita es un estudiante que lleva preparándose varios ciclos en una academia preuniversitaria. Las últimas veces que postuló a la universidad, a pesar de que había estudiado con gran esfuerzo y en las prácticas casi resolvía todo, tenía miedo de no ingresar, perturbando ello su rendimiento en los exámenes. Por tanto, fue a asesoría psicológica y con la especialista que le atendió, acordaron que lo prioritario era mejorar. ¿En qué cosas? Era mejorar el autocontrol emocional y disminuir así la ansiedad. Excelente. Alternativa, letra C. Las estrategias de aprendizaje tienen como uno de sus beneficios optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. En ese sentido, relacione la técnica que estaría favoreciendo en este caso. Entonces, ¿cuál sería? Claro, ¿no? El mapa conceptual vendría a ser una estrategia de organización. Resolver prácticas tendría que ver con el hecho de qué tanto ha aprendido. Correcto, sería alternativa letra C de casa. Excelente, muchachos. La metacognición nos permite autorregular los mecanismos cognitivos dirigidos a un propósito de aprendizaje. Identifique la alternativa que comprenda ejemplos de ellos. Entonces, si hablamos acerca de la metacognición, ¿qué indica metacognición? ¿Imitar la manera en que uno estudia? No. Definir las horas y la forma de estudiar, sí, eso se da en la planificación. Claro, ¿no? Hacer la tarea con un amigo, eso no es metacognición. Entonces sería solo dos. Alternativa, letra de dado. Claro, muy bien, muchachos. Así lo hicieron, ¿verdad? Muy bien, efectivamente. Listo, excelente muchachos. Ahora vámonos a continuación. eh,
Vámonos a continuación con lo siguiente. A ver, ¿se puede captar la imagen? Listo, sí se puede captar, ¿no? Ya, listo, muy bien, chicos. A ver, a continuación. Vámonos ahora en donde vamos a tener en cuenta ahora en la parte de nuestro material de psicofilo, y ya que estamos en repaso, así que lo podemos desarrollar, vamos ahora a tener en cuenta a continuación lo siguiente. Kevin, vámonos con Kevin. Kevin dice es un adulto joven que persiste en llevar una vida promiscua, cambia con frecuencia de pareja sexual. Así también le cuesta vincularse con los demás y huye de cualquier compromiso. Según la teoría de Erickson, su comportamiento podría expresar un conflicto vital denominado, de tipo, dice, ¿no? De tipo, ¿qué sería allí? Intimidad frente a una versus aislamiento. Claro, porque están hablando de que es un adulto joven, pues. Claro, entonces como es un adulto joven, va a llegar a presentar esta característica, ¿no? Claro, entonces como es un adulto joven, entonces tiene esa particularidad. Es un adulto joven, ¿no? Es un adulto joven. Claro, muy bien. Entonces, alternativa sería alternativa letra D de dado. Muy bien. Ernesto es, perdón, a raíz de que le llamaron la atención por su bajo rendimiento en el trabajo, solicitó la orientación de un coach para que lo ayuden a visualizar sus fortalezas y debilidades, en función de lo cual elaboró un plan de actividades para cada objetivo. Actualmente ha sido promovido. De acuerdo con las etapas del proceso motivacional, el estado motivacional y la conducta motivada y satisfacción relacione cada situación con la etapa del proceso motivacional. Muy bien, para ello entonces, ¿cuál tenemos? Muy bien, para ello entonces, ¿cuál sería? Ajá, claro, muy bien. Eso implicaría, correcto. A ver, acá no lo puedo. A ver, un momentito ya. No sé por qué no. A ver, un ratito, chicos. Un momentito nada más.
Bien, a ver, ¿se puede captar la imagen? Sí, se puede ver, ¿no? Listo, muy bien. Ahora sí, ¿no? A ver, dice en la número 2, ya habíamos visto esta, creo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser? Relacionando solicitud del coach. ¿Eso que vendría a llegar a darse? Claro, muy bien, como bien lo habían mencionado, sería pues la conducta motivada, ¿no? Porque es lo que viene a hacer la persona. El registro de los avances es el progreso. Por lo tanto, eso sería estado de satisfacción. Correcto. Alternativa, letra D de dado. Muy bien, muchachos. Dice, la edad adulta es una de las etapas más amplias del ciclo vital, determinada no solo por la edad cronológica, sino por los retos a los que se enfrentan los jóvenes a partir de los 20 años de edad, tales como finalizar los estudios, buscar su primer empleo, tener vida de pareja, asumir la paternidad, etcétera. Tareas que implican alto grado de independencia y responsabilidad. Dichas tareas se están retrasando y se realizan a distintos ritmos según los grupos sociales implicados. Se encuentra hoy que entre los 20 y 30 años persiste la dependencia personal, familiar y económica, ya que el joven busca el consumo y el disfrute inmediato, valores dominantes de esta generación. De acuerdo con la lectura, se puede inferir que la etapa de la adultez temprana, ¿qué estaría sucediendo? Entonces, estos adultos tempranos, ¿qué característica tienen? Ujú. La característica está en que pueden llegar a presentar o desear vivir como adultos, pero no asumen. Claro, muy bien. El sentido de responsabilidad que alberga. Excelente. Alternativa entonces sería letra B de bueno. Muy bien. Los jóvenes buscan tener beneficios de ser adultos sin asumir responsabilidades. Correcto. En el último año han ingresado al país más de 1 millón de inmigrantes, de mayoría jóvenes profesionales con estudios técnicos. Algunos de ellos manifiestan que la mayor dificultad para asentarse socialmente ha sido el uso de expresiones de jergas y costumbres. En una oportunidad, un inmigrante le dijo a un peruano, gracias mi amor, y la enamorada del chico se sintió ofendida y se molestó con él. En este caso, se podría concluir que los migrantes tendrían que pasar por un proceso de resocialización, excelente, o socialización terciaria, ¿no? Una madre o padre emocionalmente estable es la base para la regulación emocional del niño. La voz de la madre reduce la producción de cortisol y aumenta la oxitocina. Esto hace que el niño reduzca los niveles de estrés y busque el calor en la madre que le calma y le tranquiliza. La cita hace referencia a que hace referencia a un apego seguro, muy bien, el cual le va a brindar entonces adaptabilidad al medio. Rodrigo acaba de charlar por largas horas con su hijo y con sus dos sobrinos respecto a las carreras que desean estudiar con decisión y seguridad. Los inscribe en la academia, pues no duda de sus capacidades y aparte entiende que de donde provienen ya han podido entender la cabalidad, la realidad, a pesar de la pobreza y que superaron. No pueden negar sus raíces, ya que sería pues negarse a lo que son. El entusiasmo de Rodrigo, así como el deseo por el desarrollo de estos menores, nos lleva a pensar de que él trata de superar qué conflicto de acuerdo con Erickson. ¿Cuál sería el conflicto de acuerdo con Erickson? Sería generatividad frente estancamiento. Claro, muy bien. Entonces sería justamente generatividad frente estancamiento. Claro, excelente, ¿no? Sería alternativa letra C de casita. Muy bien. Justamente se daría a partir de ello, ¿no? Durante la última epidemia de ébola en algunos pueblos de África, los lugareños, al identificar la vivienda de un individuo o de una familia contaminada, procedían, después de ser evacuados, a quemar la vivienda, acción que se repetía cada vez que se daba el caso.
De acuerdo con la teoría del condicionamiento operante de Skinner, entonces, ¿qué estaría ocurriendo? La conducta aumenta que de quemar las casas para que de esa manera se evite la propagación del ébola, para evitar la propagación del ébola. Entonces, ¿eso qué sería? Sería una clara muestra de un reforzamiento negativo. Reforzamiento negativo porque se habla acerca de aumentar, repetir. Claro, ¿no? No es disminuir, sino aumentar la predisposición del comportamiento de quemar las casas para así evitar la propagación del ébola. Por lo tanto, sería un claro ejemplo de un reforzamiento negativo. ¿Ya? En algunos países de Europa, para contrarrestar el ingreso de inmigrantes a países aquejados por la hambruna, la guerra interna, se han colocado cercos en puntos más vulnerables de la frontera. Ajá, eso es para contrarrestar el ingreso de los inmigrantes, para que no ingresen los inmigrantes. Entonces, ¿qué sería? El principio que se estaría aplicando, ¿cuál es? Para disminuir la probabilidad de que sigan ingresando inmigrantes. Entonces, ¿qué se está presentando? Para disminuir, ¿qué sería? Sería castigo positivo, porque se está llegando a presentar justamente un estímulo desagradable que serían cercos eléctricos. Claro, entonces de esta manera, al momento de llegar a presentar el castigo positivo se daría porque se presenta un estímulo desagradable, ¿no? Que vendría a llegar a ser en este caso la descarga eléctrica, pues, ¿no? Claro, ¿ya? Eso vendría a ser entonces a partir de ello, ¿no? Sí, muy bien, entonces sería un castigo positivo, ¿no? Porque positivo significa presentar y negativo significa retirar o quitar, ¿ya? Cuando le preguntaron a un trabajador conocido en la empresa por su puntualidad, señaló lo siguiente: llego temprano para laborar porque si no lo hago, a fin de mes sufriré un descuento de mi sueldo. Entonces lo hace solamente por interés. ¿Eso cuál sería entonces, desde el punto de vista de Colbert? Eso sería a nivel preconvencional, porque la persona estaría actuando en función a beneficios o intereses. Muy bien, muchachos. Cuando se presentan problemas en la familia, se escucha a menudo la frase, vamos a hablar entre adultos. La, esta hace referencia a que para resolver los problemas se necesita de personas que estén en el máximo nivel de sus habilidades intelectuales. Si una persona alcanza este máximo nivel, estaría en la etapa del desarrollo denominada. Muy bien, entonces el máximo nivel del desarrollo, ¿dónde se da? En la adultez intermedia. Correcto, sería en la adultez intermedia. Ujú, muy bien. El máximo nivel entonces correspondería hacia ello, ¿no? Muy bien, en la parte de filo, a ver, dice a continuación. En su acepción más ordinaria se designa con digno término toda posición filosófica que suponga la total sumisión a ciertos principios o a la autoridad que los postula. Principios y autoridad que se aceptan y o defienden sin la menor crítica o autocrítica como si representaran la verdad, sin más argumento o justificación. Kant, por ejemplo, opondrá su propia filosofía crítica al dogmatismo. O sea que el primer párrafo aquí hace referencia al dogmatismo, a creer que afirmar algo como algo universal siempre se ha de aceptar como una expresión única, sin ejercer crítica. Se puede dogmatismo racionalista del siglo XVIII, al haber dotado esta a la razón de la posibilidad del conocimiento metafísico, ¿no? Sin haber hecho previamente un análisis crítico de tal posibilidad. Se puede inferir del texto que para poder asumir un conocimiento como verdadero desde la postura kantiana, entonces, ¿qué debería de suceder? Claro, entonces, según el enunciado, aquí hace referencia. No se debe de asumir verdades universales sin llevar a cabo exámenes sistemáticos y metódicos. Excelente. Y eso lo vemos sobre todo al final, ¿no?
Cuando uno dice de esta manera, entonces la posibilita el conocimiento metafísico sin haber hecho previamente un análisis crítico. Muy bien. ¿Y eso qué vendría a ser? La perspectiva que se da contra el dogmatismo. Claro, muy bien. Entonces sería alternativa letra D de dado, ¿no? Muy bien. Ahora por acá. Bueno, que no son. Entonces se ha pasado. Ya. Dice, para Kant, en cuanto a la consolidación del conocimiento, ¿qué estaría sucediendo para consolidar el conocimiento del punto de vista de Kant? Estamos hablando en general, ya no es el texto, ¿no? El texto solamente tenía una preguntita nada más. Ya, ahora estamos hablando de Kant. Para Kant, entonces, en cuanto a la consolidación del conocimiento, ¿con qué estaría relacionado? Reconstruyó reconstruyó la forma incipiente del conocimiento representado en las construcciones empíricas. Se inspiró en Hume para considerar que todo conocimiento se fundamenta en las representaciones de causalidad. Afirmó la necesidad de que el hombre vaya a las cosas para conocerlas. Sostiene que el conocimiento es una construcción de datos sensoriales organizados de formas a priori, razón, conciencia trascendental, verdadero. Claro, aquí el conocimiento, según Kant, ¿cuál viene a ser? Aquel que se fundamenta en la razón y en la experiencia, pues. Claro, la razón y la experiencia son el fundamento del conocimiento. Esa es la expresión de Kant. Muy bien, entonces eso vendría a ser, ¿no? Cuando Miguel afirma, no puedo asumir como cierto aquello que de aquí o de allí se diga, pues nada es completamente cierto ni completamente falso. Y todo depende de la subjetividad. Entonces se puede afirmar que Miguel que estaría llegando a presentar. A partir de eso, entonces nadie tiene la razón universal, por lo tanto lo que es para ti es para ti, lo que es para mí es para mí. Entonces, ¿eso qué se vuelve? Eso se volvería ujú, una forma de un escepticismo relativo, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a llegar a presentar una verdad como universal, sino como cada uno depende de cada quien. Por eso habla de la subjetividad. ¿Quién respalda eso? Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Muy bien. Dice, considero que los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿De quién están hablando? De los paradigmas. Thomas Kuhn. ¿Qué permiten los paradigmas? Resolver problemas según la comunidad científica, ¿verdad? Ahí estaría. Según el texto, se puede inferir con respecto a los paradigmas que, ¿qué van a permitir los paradigmas? Los paradigmas, la metafísica no podría ser ciencia, pues carece de metodología. Si no se emplea un paradigma, la ciencia no puede avanzar. Son relativamente estables y son susceptibles de cambio. Son representaciones universales sobre cómo atender un problema y cómo resolverlo. Son representaciones universales de un mundo ideal. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Entonces, aquí nos están diciendo que se puede llegar a inferir. Y esto, la letra D no es una inferencia, es textual, está en el enunciado mismo. ¿Cuál vendría a ser una inferencia? De que serían relativamente estables. Claro, ¿y eso por qué? Porque acá dice de que se dan durante cierto tiempo. Al decir que se da cada cierto tiempo, significa que no son estables, no son permanentes, sino que serían también susceptibles de cambio. Claro, muy bien. Alternativa, entonces sería allí letra C. Alternativa, letra C de casa. Se puede asumir a partir del texto que los paradigmas, al funcionar como modelos, ¿qué significa? Si llegan a funcionar como modelos, ¿qué significa? Que dirigen la investigación, pero bajo principios lógicos rigurosos, funcionan como un guía para la investigación científica,
Condicionan el desarrollo de la ciencia, pues de no existir pierde sentido la ciencia y se volvería metafísica. Mantiene el desarrollo de la ciencia y su desarrollo funcionan como esquema de copia para el desarrollo verdadero del conocimiento. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ¿cuál sería? Si dice en el texto que están hablando de los paradigmas, se proporcionan modelo de problemas y solución. Entonces, ¿qué permitirían? ¿Qué permitirían? Funcionan como una guía para la investigación científica. Claro, estarían funcionando como guía para así establecer la función científica, ¿ya? Ahí sería entonces alternativa letra B de bueno. La alternativa sería letra B de bueno. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, eso sería para el ejercicio, entonces, número 15, ¿no? Para el ejercicio número 15. Recordemos que debemos de centrarnos en el texto. Pueden haber varios elementos incluso en los enunciados que se proponen, pero que pueden estar relacionados, pero si no lo dice el texto, si no está relacionado con el texto, no puede ser, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya, muchachos? Muy bien. Listo. Lo siguiente, bueno, son textos chiquitos, ¿ah? No es de mucho proceder allí, ¿ya? Pero en estas últimas, listo, que ya estaría faltando, ¿te parece si te la dejo como tarea para que tú lo puedas revisar? Son textos pequeños, pero sí te doy la clave para que tú lo puedas resolver, ¿ya? ¿Listo? Para que te sirva de tarea al menos. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, lo copias aparte, obviamente, para que tú luego lo puedas llegar a resolver, ¿ya? 16 sería beso, 17 dado, 18 dado, 19 casa y 20 beso. Muy bien. Listo, chicos. Estos últimos, entonces ya que te quede como una tareita para que lo puedas revisar y puedas obviamente poner en práctica acerca de esto. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo para nuestra próxima sesión. Listo, cuídense mucho y que sigan teniendo una muy bonita semana todos ustedes. Que le vaya muy bien. Nos vemos, chicos. Gracias. Chau, 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 chau.